Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a la 16ª conferencia de estas lecciones de arquitectura desde la distancia. Este ciclo está organizado por la Universidad Nacional de Colombia en sus sedes de Manizales, Medellín y Bogotá, junto con el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter y su grupo de trabajo. Recuerden que pueden ir anotando sus preguntas en el chat a lo largo de la conferencia. Preguntas que serán moderadas en esta ocasión por Laura Sepúlveda y Jaime Sarmiento. Las conferencias anteriores las pueden ver en el canal de YouTube del Museo de Arquitectura, conferencias que irán saliendo al aire una semana después de cada presentación. Igualmente pueden consultar la programación y las noticias por el Instagram del museo. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Carlos Guillermo Fischer Muñoz. Para quien no lo sepa, Guillermo Fischer nació en Chicago, Illinois, la ciudad americana, con un entorno muy propicio para iniciarse en la arquitectura que, como a Wright, de seguro marcó no solo la infancia de Memo Fischer. Memo, como es más conocido en el medio bogotano. Fischer es arquitecto por la Universidad de los Andes, aunque como Rogelio Salmona realizó algunos semestres en la Universidad Nacional, antes de abandonarla. Finalmente terminaría construyendo el edificio de aulas de ciencias, bautizado Gloria Amparo Galeano, en la Ciudad Blanca, edificio que hoy veremos bajo la propia biografía y vivencias del arquitecto. Siendo estudiante de los Andes y con motivo de un célebre seminario, Guillermo Fischer tuvo la suerte de acompañar a Aldo Rossi en las visitas por Bogotá. La autobiografía del célebre arquitecto milanés, sin lugar a dudas, debió marcar en alguna medida el derrotero de Fischer, pues lo puso, como a muchos, a moverse sobre el filo de la navaja que hay entre la modernidad y lo que vendría después. Adicionalmente, en los años 80, Memo tuvo una interesante experiencia en el taller Arcosanti, un workshop con Paolo Soleri en Arizona, que supongo incidiría en su interés por el trabajo en la obra, en el trabajo manual o con los materiales, o mejor en el empleo de la materia, en un sentido más táctil o sensual que óptico, siendo esta una de las preocupaciones de su obra, como creo lo veremos el día de hoy. Guillermo Fischer también ha trabajado en la planeación y en la evaluación de la enseñanza del diseño y de la arquitectura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en cursos de diseño básico y diseño del mueble. El diseño del mueble, otra de las pasiones de Fischer, pues Memo puede resolver con maestría desde el diseño de una manija de una puerta hasta el largo corredor de aulas de un edificio para ciencias. Igualmente, él ha sido profesor de la Universidad Javeriana y ha impartido talleres en la Universidad San Buenaventura de Cali, ciudad en la que tiene varios proyectos y entrañables recuerdos. Hace poco más de una década realizó la maestría de arquitectura en la Universidad Nacional, de la cual actualmente es profesor, con una tesis titulada La honestidad constructiva como comunicación en arquitectura, 4 edificios representativos de la arquitectura de los años 60 en Bogotá, en Colombia, perdón. Allí hace un excurso por las teorías sobre este polémico tema, sumado al principio del revestimiento, a través de la lectura de Loyer, Roskin, Viollet-le-Duc, Semper, Loos y Perret, entre otros, para luego realizar un análisis sobre algunos edificios de los arquitectos locales Bermúdez, Obregón, Triana y Violi, arquitectos que Fischer ha mirado con atención y que habría que saber descubrirlos tras su propia obra. Una psicología a toda su obra, como la que él mismo hará hoy en día del edificio de aulas para ciencias y de la casa de Villa de Leyva para Santiago Cárdenas. A mi entender, fue el encuentro con los libros y las teorías de Gottfried Semper, probablemente de la mano de Adolf Loos, lo que reafirmaría sus propias intuiciones. Intuiciones descubiertas poco a poco en su labor cotidiana. Antes de emprender su propia oficina, Fischer y asociado a arquitectos, Memo tuvo una amplia experiencia como proyectista en las firmas Esguerra, Sáenz Samper, el Taller de la Ciudad, también con Jiménez Cortés Boschel, y trabajó en asocio con el arquitecto Philip Weiss de la firma Weiss más Cortés. Su interés y pasión por la arquitectura le llevó a fundar Torre de Babel, la página web
en la cual abrió una discusión y un acalorado debate sobre la arquitectura que se hace en la actualidad en Colombia. Con la pasión que le caracteriza y sin pelos en la lengua, ha sabido provocar a sus colegas, poniendo a prueba los límites no solo de la arquitectura, sino de la amistad. Así esperamos que hoy también provoque al público. Pues justamente el interés de estas lecciones está en reabrir la discusión, o quizás mejor, la conversación sobre la arquitectura, de los proyectos y de las ideas que subyacen tras ellos. Pues proyectos de diversa naturaleza ha construido Guillermo Fischer, y que ustedes conocen mejor que nadie, porque todos, no solo los arquitectos, hemos estado en algún edificio construido, ambientado, revestido o decorado por Fischer. Autor de prácticamente todos los restaurantes, crepes and waffles y de los woks existentes en Colombia y por fuera de ella, además de crear la imagen corporativa arquitectónica de numerosos restaurantes, de la empresa de acueducto y alcantarillado, de los supermercados con subsidio, del BCH, de Fedco, de Bancop, de Rapitiendas, de Tiki, como dijimos, de crepes and waffles. Así pues, aunque no lo sepan, vivimos cotidianamente en atmósferas espaciales, teatrales y en el imaginario simbólico comunicativo creado por Fischer, intentando, consciente o inconscientemente, al conversar o al comer en alguno de sus restaurantes, intuir la poética que subyace entretejida en su construcción. Pero Memo también es autor de casas unifamiliares, de viviendas multifamiliares y de diseños públicos y urbanos. Por su obra ha sido ganador y ha sido seleccionado y ha recibido numerosas menciones en bienales de arquitectura en Colombia y en Quito. También el Premio Lápiz de Acero, entre otros reconocimientos. Su obra ha sido publicada en varias revistas, Scala, Habitar, Axis, Proa, entre otras, y exhibida en el Salón de Oficios de Cali, en el Museo de Arte Moderno La Tertulia y en la Cámara de Comercio de Cali también. En Bogotá, su obra está exhibida en numerosas calles, carreras, diagonales y transversales. Así, le damos las gracias por aceptar este desafío para que nos presente la conferencia titulada Guillermo Fischer, Arquitectura y Autobiografía, en la que nos enseñará dos edificios de escalas muy diferentes, pero en los que, de seguro, están contenidas sus más secretas vivencias, memorias e intenciones. Sin más, le doy la palabra. Muchísimas gracias al Museo de Arquitectura Rotter, a la Escuela de Arquitectura de Bogotá, Medellín y Manizales por darme esta oportunidad de exponer mi experiencia y mis vivencias como arquitecto y las cosas que he ido encontrando en el procedimiento de diseñar a lo largo de este tiempo. Y me parece muy buena oportunidad de poder explicar lo que he ido entendiendo a lo largo de mucho tiempo, ya que arquitectura es una carrera en la cual se aprende a lo largo de los años y llega a unas conclusiones ya en edad adulta. Voy a explicar básicamente dos proyectos, ¿sí? Una casa en Villa de Leyva y el edificio de aulas de ciencias. Básicamente en esta conferencia quiero explicar cómo durante el proceso de diseño de los últimos años o décadas me he dado cuenta cómo es la experiencia autobiográfica la que forma parte del núcleo de diseño de los proyectos. Son todas estas experiencias las que generan el proyecto, de cierta manera, y puede que sea una de ellas la importante, puede que sea otras que se complementan a esta idea principal, pero son, en algunos casos, he encontrado que son experiencias negativas en las cuales estoy volviendo a ejercitar, tal vez para recuperarlas, para convertirlas en algo agradable, y otras experiencias
que han sido positivas, impactantes. Esta es básicamente una casa en Villa de Leyva, en la, que está hecha para mis tíos, básicamente, para la familia. El núcleo de partida es la casa de mis abuelos, que es la de los balcones azules, donde yo vivía hasta los 5 años y mis tíos obviamente vivían ahí. Y es una casa con 2 patios y un comedor acristalado, el cual pues tengo, aunque estuve ahí hasta los 5 años, tengo muy buenos recuerdos, me acuerdo, aunque de una escala diferente. Por ejemplo, me acuerdo de una bañera con patas que para mí era como un hipopótamo y las escaleras eran algo monstruoso. Las memorias que tengo de esa casa, que no he vuelto a visitar, porque ya no es de la familia, son un poco desescaladas, pero son impresiones muy fuertes. Igualmente, para los tíos era importante, tenía un valor sentimental el volver a recuperar esa casa, o el sentido de esa casa. Como todos los proyectos, el lugar es uno de los factores que determinan. Y en este lote de esta agrupación, precisamente la orientación del lote estaba enfocada más o menos hacia el cerro de Iguaque, por la entrada, por lo menos hacia arriba de Iguaque. Entonces, esto genera ya la orientación del proyecto, es decir, el proyecto se alinea hacia esta visual del Cerro de Iguaque, que es el que tiene, digamos, esa mayor presencia en esa zona. Y al otro costado es posible tener una vista de la panorámica del Valle de Leyva. Entonces, la primera idea surge de esa memoria biográfica de la casa de 2 patios de los abuelos con un comedor acristalado en la mitad. Entonces, este es como el esquema de partida donde empiezo a explorar cómo construir dos patios con un comedor acristalado. También, digamos, me viene a la memoria y a la experiencia es Palladio inmediatamente al fijarme en que pues, la casa estaba terminando por ser una planta cuadrada. Me viene a la memoria Palladio y digamos que se involucra Palladio en esta historia. La normativa Villa Leyva tiene una normativa que dice que las casas tienen que ser estilo colonial, pero no especifica nada. Y la mayoría de las casas son como esta, que si uno la mira, pues de colonial no tiene sino el tejado, no tiene ninguna tipología, digamos, el tipo de penetración, una ventana esquinera, no tiene patios, es una casa moderna, simplemente adornada con motivos coloniales, ¿no? Y curiosamente, lo más importante de la arquitectura colonial que heredamos de la arquitectura romana son los patios. Y de eso la norma no habla para nada. Y la mayoría de las casas que se encuentran allá no tienen patios. Entonces hago un inventario formal de lo que compone el pueblo, ¿no? Son muros blancos, una penetración vertical, ¿sí? Muros gruesos que permiten unas sombras y las sombras de los aleros que producen una coloración muy extraña a la
rebotar la luz en el piso y rebotar en el alero, se genera un tono cálido que está presente en todo el pueblo. Este ya es un dibujo más afinado de lo que del proyecto ya ubicado en el lote, en el cual estamos, pues, están los dos patios y los techos y la entrada principal, que es axial, o era axial. Y estos patios están alineados con la laguna de Iguaque. Digamos, la dirección de los dos patios están en la misma dirección del acceso que está la laguna de Iguaque. Y esto, pues hablando nuevamente de Palladio, pues, fuerza o toma fuerza esa imagen paladiana que es parte de mi educación y mi vivir, y se involucra en el proyecto. Entonces, estando en Palladio también, pues termino por subdividir en 9 cuadrados la planta cuadrada, junto a los dos patios. ¿Sí? Y al dibujar y pensar en el dibujo, siempre confío en el lápiz. Me permite pensar, encuentro en que las pendientes serían convenientes en que fueran hacia adentro y no hacia afuera, digamos, para que desde los patios se pudiera percibir el cielo y, digamos, se generara una imagen más vertical desde los patios hacia el cielo de Villaleiva, que pues es conocido por su calidad nocturna para la mirada de las estrellas, o era, porque ya la contaminación visual la ha hecho perder demasiada capacidad. Aquí ya vemos el desarrollo mayor de la planta, donde básicamente el encargo fue de hacer una casa con 4 cuartos y con un estudio, con un comedor encristalado en la mitad. Básicamente eso fue los requerimientos de los dueños y simplemente eso, nada más. El piso de la casa está planteado como una sola superficie, pero dado que tiene una pendiente, me permite hacer una especie de basamento, de plataforma, tal cual existe en la mayoría de las casas de Villaleiva, que no están ubicadas en lugares planos, sino inclinados, y esto me genera una terraza hacia la vista de Iguaque. Al ir sobre el tema del comedor, me doy cuenta que no puede ser transparente en ambos lados, sino que debe estar contenido para que no se constituya, ya que hay una puerta en un extremo y otra puerta en el otro extremo, no se convierta en un flujo visual, sino que haya un control. Entonces, uno de los costados se convierte en un muro. Aquí también viene otra experiencia que para mí es importante autobiográficamente, y es Granada, la Alhambra. Estos son los baños, ¿no?, que me generan, a mí la Alhambra es mi lugar favorito en la tierra, pero esta impresión de los baños y la luz, la manera en que la luz entra en los baños, me impacta muchísimo, y también viaja conmigo para llegar a este proyecto. Entonces, ese muro de atrás que cierra, que limita el patio posterior, tomo la decisión de hacer una celosía, de trabajar sobre
sobre, sobre algún tipo de celosía que permita el paso de la luz y algún tipo de vista. Y este es un ensayo de una primera figura geométrica. Curiosamente, el dueño de la casa, que es el conocido pintor Santiago Cárdenas, me dejó total libertad en absolutamente todas las cosas de la casa. En lo único que trabajamos juntos fue en esta con mi primo Nicolás. Trabajamos los tres y en esta celosía que hicimos prototipos. Y aquí está en el proceso de construcción de la casa, en el cual para lograr la profundidad de los muros, pues hago muros de 50 centímetros para lograr ese espesor que tienen los espesores de los muros de adobe, aunque esté construida en concreto y en bloque. Y aquí es donde aparece la estructura metálica que compone el comedor entre los dos patios. Estos son dibujos de cómo, de la manera de solucionar el acceso y las pendientes que, cómo se encuentran en el patio. Son exploraciones que es mi manera de trabajar en perspectiva. Y aquí vemos el corte definitivo de la casa, donde vemos los espacios laterales, las habitaciones, ¿sí? Los aleros y eh, la pendiente de las cubiertas que baja hacia los patios. Esta es la ubicación ya en el terreno, ya orientándolo exactamente hacia Iguaque, la orientación de los dos patios o el eje de la casa. Aquí ya tenemos la planta terminada, o la planta que se construyó, donde encontramos pues, hacia el lado izquierdo la terraza, plataforma y el acceso al primer patio, la sala, cuarto principal, los baños, la cocina, ¿no? Y hacia atrás pues, el segundo patio y un taller, posible habitación. Esta es la vista desde el patio principal de la entrada, que tiene unas puertas corredizas, pero que a su vez, eh, al modo colonial, también tiene una subpuerta, otra puerta que se puede abrir dentro de las puertas corredizas, es decir, para no abrirlas completamente, solo cuando se quiera. Aquí vemos lo que les hablaba, aunque aquí está recién construida y el pasto no ha crecido, entonces el reflejo es gris, pero en el arero uno ve el gradiente de luz que se produce y aquí quiero hacer una notación que para mí fue importante, aunque la casa es completamente blanca, pañetada, dejar los dinteles en concreto para, digamos que, marcar un poco más y también siendo una traducción de los dinteles que se encuentran en las casas coloniales, que suelen ser en madera. En el patio, para darle importancia, le ubico 4 columnas para conformarlo, básicamente. No tienen razón estructural porque es una placa de concreto que está trabajando básicamente voladizo, pero eh, eh, simplemente para delimitar estos patios tienen 4 columnas en la esquina. También es importante, digamos, mi experiencia en Andalucía, donde pues traigo aquí un patio al estilo andaluz de piedras y igualmente hay una fuente perimetral de agua que no alcanzamos a ver aquí y también muy dentro de la costumbre andaluza, pues el árbol que están haciendo ahí es un naranjo. Esto es lo que estábamos hablando de cómo
de cómo el basamento por el desnivel se convierte en la terraza. Y aquí tomo una decisión de mostrar, dado la complicación, de mostrar lo que realmente es un revestimiento, aunque son grandes losas de, de piedra. Y aquí podemos ver, en este caso sí podemos ver cómo en el alero se refleja esa luz del piso, se produce un reflejo un poco naranja. Este es el acceso principal y vemos al fondo el comedor acristalado. No tiene, no, el acceso simplemente son unas piedras puestas de manera aleatoria, no se construye ningún camino ni ningún acceso. Aquí vemos la entrada y el comedor acristalado, el cual tiene unas puertas plegables corredizas que se pueden abrir. Nuevamente, ya habíamos hablado de este tema. Y este es en el patio posterior, donde hay un limonero. Esta es la celosía inspirada en la arquitectura mozárabe, o en la arquitectura andaluza, en la cual decidimos por hacer estas figuras geométricas que vamos a ver que hacia el otro lado tienen otra volumetría, digamos, son unas especies de troncos de pirámides y en estos son módulos de concreto fundidos puestos uno encima del otro. Este es el estudio para pintura. Esta es la vista posterior de la casa, donde vemos la celosía, el patio y el limonero. Una vista lateral de la casa. Sí, lo que decía antes, con el madurar como arquitecto y ser humano he encontrado tal vez tardíamente que la creación humana está fuertemente forjada por los eventos de nuestro pasado, algunos negativos, otros positivos, pero cada vez que reviso mi obra encuentro que el fundamento de mis proyectos son a veces una reparación del pasado y otras un recrear de esas experiencias positivas. Y finalmente lo que más me importa a mí es el placer de los dueños y es que sea una casa para vivir, no tanto para contemplarla. Y así ha sido. Es una casa en la cual pues no solamente mi autobiografía está implícita en la creación, sino la de mi familia. Aquí podemos ver también el detalle de la celosía, como si ven ustedes tienen unos ángulos, unos chaflanes hacia el interior que permiten entrar la luz pues, de cierta manera reminiscente del mundo mozárabe. Entonces, con esto terminamos la exposición de la casa en Villaleiva y vamos a hablar del edificio de aulas de ciencias de la Universidad Nacional, recién terminado hace un mes, proyecto en el cual trabajé 10 años a partir del momento en que empezamos a diseñarlo a través de muchas luchas difíciles para poder sacar los proyectos en la universidad para que se concreten. Pero finalmente creo que la terquedad mía y la de los decanos que me han acompañado logramos sacar el proyecto adelante. Y también el origen de este proyecto básicamente es mi experiencia como estudiante de la universidad. Yo, como estaba contando Ricardo, yo estudié 5 semestres de arquitectura y luego estudié un par de años pintura y luego terminé en arquitectura en los Andes. Y luego volví para, para la maestría en arquitectura, donde me gradué y donde actualmente soy profesor. Pero básicamente este proyecto,
El núcleo emocional es biográfico de mi experiencia como estudiante en, en este campus. Aquí vale la pena explicar un poco la historia del campus. El campus fue diseñado por Leopold Rotter en los años 30 y se caracteriza principalmente por una composición axial donde encontramos en unos extremos lo espiritual y lo mental, un gran espacio central donde están los óvalos, donde se acomodan los edificios con dos circulaciones perimetrales, y hacia arriba encontramos la zona física deportiva. Este es uno de los múltiples esquemas que él hizo. Aunque esa percepción en planta que vemos debido al tamaño tan grande de la universidad es difícilmente perceptible. Esa composición de los óvalos es muy difícil perceptible. Lo que realmente percibe uno es un gran plano verde continuo, ¿sí? En el cual se insertan edificios. Pero es un espacio fluido de un tamaño muy importante en la ciudad, ¿sí? Y es esta connotación, la espacio verde y fluido, la que más me determina. No. El plan de Rotter fue desfigurado en los años 60 a través del plan 63, creo que se llamaba, no estoy seguro, en el cual pues el espacio central que ocupaba todo esto es construido con la biblioteca, con el auditorio, con la rectoría, con otros salones. Es importante también decir que este concepto de campus, de espacio central, es un proyecto que yo veo trasplantado a otros campus, como es el campus de la UNAM, que se basa también en un espacio central, o el de la Universidad de Caracas. Y desgraciadamente vemos cómo se atraviesan edificios sobre la segunda vía perimetral, ¿sí? Empieza a desfigurarse completamente la idea del plan de Rotter a través de estos edificios del plan del 60 y pico, que no tengo en este momento. Y actualmente la universidad cuenta con un plan maestro que se llama el PRM, Plan de Regulación y Manejo. El actual, el vigente, fue elaborado hace unos 12 o 14 años por la Oficina de Planeación bajo la dirección de Juan Manuel Roballo, y a mí particularmente me gusta muchísimo porque es un intento claro de recuperar otra vez, de recuperar de cierta manera el planteamiento de Rotter. Entonces, aquí donde lo que vemos como edificios, como zonas grises, son la destinación de nuevos edificios, ¿sí? Que vemos que están tratando de reconstruir otra vez la simetría, ¿sí? La composición, y reconstruir asimismo las vías que conformaron el plan de Rotter. Y, desgraciadamente, pues el segundo anillo vial ya tiene edificios construidos, no es recuperable, ni tampoco pues recuperar el tamaño original pero es un intento muy importante de volver a retomar el camino del plan de Rotter, un plan creo que de importancia mundial e histórica. La Facultad de Ciencias se encuentra en problemas debido a que muchos de sus edificios fueron construidos en un momento en el que no existían las normas antisísmicas y se construyeron con un sistema estructural el cual está haciendo que los edificios estén fallando y se encuentran en deterioro la mayoría de sus salones y laboratorios. Entonces, la decanatura me plantea la necesidad de construir un edificio exclusivamente para aulas.
plantea básicamente esa condición, un edificio que sea para aulas, que no tenga un acceso central, es decir, que sea asequible por cualquier lado, que no tenga la típica puerta de entrada con una mesa y un celador, sino que pueda ser accedido por todos los lugares y que participe del campus verde. La oficina de planeación destina este lugar, no lo llamo lote porque en la universidad no hay lotes, es un campus, que está en un lugar bastante importante para mí, ya que está sobre el anillo circunvalar y se encuentra al lado de la Facultad Veterinaria y enfrente de Ciencias, de acuerdo al plan de regulación y manejo. El otro segundo punto que me impacta de manera de experiencia biográfica es el hecho de ser estudiante en la universidad. Era siempre en edificios como estos que estoy presentando, que son edificios que están compuestos de un corredor y una crujía y varios salones. Y no tienen espacios de reunión, a excepción de del hall principal, que no presenta ninguna escala, pero no, para mí son unos espacios alienantes totalmente, donde uno entraba a clase y salía a clase. Y salía realmente a otro problema también de experiencia espacial, que es que debido a la escala del campus, la escala verde, no existen espacios de reunión. El campus es tan grande que uno busca el refugio de unos árboles o alguna cosa o un montículo para poderse agrupar, porque la escala es bastante grande y se siente uno un poco perdido una vez que sale de ese espacio alienante para salir a un espacio en el cual está desabrigado debido a la escala. Entonces, estas dos experiencias son las que para mí forjan experiencias autobiográficas, las que conforman el núcleo del proyecto. Entonces, la primera idea es construir un corredor de circulación, no generar un espacio de solo accesos, sino múltiples accesos, y generar salones que produzcan unos pequeños espacios para escalas de reuniones de poca gente, pueden venir a gente, 20, 15 personas, y que pueda ser permeado por todo. Esta es la primera esquema de que se puede construir un espacio, un edificio en el cual pueda ser habitado, en el cual uno pueda no solamente estar dentro de los espacios, sino también en los subespacios que se crean entre edificio y edificio y sea un edificio humano, habitable, no alienante. Al hacer este esquema, me doy cuenta que no existe la necesidad de que los espacios tengan planta ortogonal, porque no van a estar sueltos. Eso me permite pensar en que puedo tener espacios de planta circular o ovalada y que estos espacios me gustan muchísimo más porque en cierta forma son úteros, ¿sí? Las formas curvas son mucho más cómodas. Las formas curvas, acordémonos que en las civilizaciones primitivas y al principio de las civilizaciones, las agrupaciones urbanas eran con edificaciones redondas, porque no existía la necesidad de estar agrupadas, como ocurrió en la Edad Media,
cuando las ciudades fueron fortificadas y la necesidad de pegar una casa junto a otra dentro de un recinto amurallado obligó a la ortogonalidad dada la proximidad. Entonces, aparece esta planta donde están los espacios, pero también lo importante empieza a ser de cómo el verde, es el otro punto, el verde, el continuum verde del campus de la universidad pasa a través del edificio, fluye a través del edificio, que me parece que es una de las características importantes, esa sensación de fluidez que tiene uno en el campus, la quiero reforzar y que el edificio, que el verde pase a través del edificio. Y curiosamente, está próximo al edificio veterinario. El edificio veterinario tiene un espacio verde que está ocupado con ganado y es un edificio que no tiene ningún acceso a ese salón verde. Ya en este momento, al haber construido, curiosamente, haber construido este edificio, ese espacio de verde ya lo están replanteando y están viendo cómo le abren ventanas y se alimentan, se conectan estos dos edificios a través de ese espacio verde que estaba cercado, básicamente. Y de esa manera, pues, logro restablecer también el continuum verde. Algo que también está profundamente grabado en mi vivencia y tal vez puedo decir que sea la época más feliz de mi vida, fue la época en que viví en Arizona, concretamente trabajando en Narcosanti con Paolo Soleri, y las formas de las rocas en el desierto, de las cuevas, completamente me subyugan y es una cosa que cargo conmigo y cargaré. Este es aparece también aquí otra experiencia en la universidad que me acuerdo muy bien de la ventaja de buscar una pequeña inclinación para acostarse. El plano Prado no es tan cómodo para acostarse o para reunirse, sino si había un pequeño montículo, pues era mucho más cómodo. Entonces a mi cabeza vienen estos túmulos o montículos, pues que también son parte, digamos, de nuestra cultura indígena. También tengo que decir que me place sumamente que el nombre del edificio sea el nombre de una profesora de la facultad, Gloria Amparo Galeano Garcés, así como los nombres de los dos auditorios sean de otras dos profesoras, dado que la intención con este diseño sea un edificio que nutra. También en este espacio verde, remanente de lo que fue la sabana, la universidad, existen y todavía quedan algunos pedazos de humedales y me parece importante incorporar el humedal porque existe también un plan de recuperación de la universidad, de las especies nativas de la universidad. Entonces, aparece el humedal también como otro elemento que se incorpora al proyecto. Y para mí también es importante mantener el apelativo que le ha dado mantener el carácter de ciudad blanca, que creo que es su carácter de percepción más fuerte. Aquí tenemos una foto aérea del edificio recién terminado. El edificio se compone de salones de 25 personas, que son estos salones que son para posgrados, que están aquí al frente, y de salones de 50 personas, que son estos. Son 3 pisos. Aquí tenemos ascensores y unos salones de 100 personas. 3 por piso. Aquí vemos el humedal, la circulación, y aquí vemos el túmulo, que en realidad es
son los auditorios que están enterrados y conforman un túmulo en la superficie. Aquí, como vemos, el edificio se puede acceder por cualquier lado. Estas son las salidas de emergencia de los auditorios, que como están enterrados. Aquí vemos la planta del primer piso, donde vemos los salones de 50, los de 25, los baños, cuartos técnicos, perdón, esta es la cafetería, y el salón de 100. Y aquí vemos el túmulo de los auditorios. Si miramos esto en sótanos, está conformado, este es los auditorios, que también tienen una forma ovalada en planta, y el ascensor y los baños, básicamente, y los cuartos técnicos. Y las salidas laterales de emergencia. Aquí lo vemos en corte. Aquí vemos el edificio con el sótano de acceso a los auditorios y el túmulo. Esta foto es tomada precisamente, lo que vemos en primer plano es el túmulo de los auditorios y las lucarnas de iluminación y la torre de ascensores, básicamente los salones de posgrados. El edificio está compuesto por estas torres ovaladas, las cuales están unidas por unos corredores que trabajan como puentes entre volumen y volumen, y están abiertos a ambos lados. Y la cubierta es una cubierta que se puede caminar también. Aquí empezamos a ver lo que me interesaba a mí, la parte que más era generar a través de estos salones redondos unos espacios donde pudiera uno reunirse, donde pudiera estar, donde se pudiera construir una comunidad universitaria, profesores y alumnos. Entonces vemos que son estas secuencias de espacios de planta ovalada y espacios de reunión que tienen vista al campus. Este es un piso, el segundo y el tercero, que básicamente son típicos, ¿no? Son los mismos, lo mismo que vemos en el primer piso, configuración. Aquí vemos nuevamente pues una foto del corredor y cómo es permeable hacia todos los lados. Para mí, el otro elemento importante que es parte de mi arquitectura es el carácter táctil y sensorial del material. Entonces, escojo como material el concreto blanco, ¿sí? Con formaleta de listón. Y formaleta trabajada de una manera muy especial por Obreval, que Obreval es el antiguo Obregón y Valenzuela. Creo que es la única o las pocas firmas que todavía siguen manteniendo la tradición de la construcción tal como en los años 50. Es decir, tienen una calidad de ejecución impresionante y un compromiso con los acabados y la construcción. Entonces vemos cómo lo fácil en este caso sería hacer una formaleta de listones verticales. En este caso vemos que se hizo una formaleta horizontal, lo cual es bastante complicado. Hubo que usar como una técnica de armado de guitarras, sangrando cada listón para poder que fuera dando la curva y lograr esta apariencia. Aquí vemos desde el segundo piso cómo se ve el campus y siguen estando los espacios de reunión. Vemos hacia el fondo los accesos a los salones. Este es
para mí una foto que podría definir el espíritu del proyecto, ¿no? Es y tenemos primer piso, un deck de madera, el humedal y el espacio verde. Y unos volúmenes que conforman este espacio donde, donde la comunidad pueda disfrutar de espacios a escala y que los abracen. Esta es una foto del humedal. Al fondo vemos el túmulo de los auditorios. Esta es una foto digamos, el corredor de acceso principal, los ascensores. Esta es una de las, obviamente como el edificio es largo, es longitudinal, termina en un par de edificios de planta ovalada, o este es el de la fachada norte. Aquí vemos el proceso del que les estaba hablando, el proceso de construcción que hizo Oreval de una manera muy sofisticada y que quedó extremadamente bien a través de una formaleta de madera, otra formaleta exterior y un marco rígido, una formaleta lamínica exterior y otra, un marco para revisar. Aquí vemos otro momento del proceso de construcción en el cual están avanzando las diferentes torres, cada una a su tiempo. Esta es la planta de cubiertas, donde la cubierta es una cubierta caminable que tiene zonas verdes. El corredor central y es duro y los salones son verdes. Esta es la vista desde la cubierta, que es otro de los puntos importantes de estar en la ciudad. Como al estar en esta altura, realmente y como lo hacía Salmona, hace que los cerros, y en este lugar hace que los cerros se vengan hacia el campus, que se perciban de una manera en que no los percibe uno en el resto de la ciudad. Entonces es importante que la cubierta sea una cubierta para otro espacio para estar más y no se haya convertido en una cubierta de paneles solares o algo así. Aquí tenemos el espacio de la cafetería, mirando hacia veterinaria. Y aquí tenemos una vista del túmulo entre dos edificios, que pues espero sea el espacio donde la gente se acueste. Así es como están planteados los accesos a los salones, ¿no? Es a través hay otro muro un poco más retrocedido que genera dos puertas laterales en madera. Los salones igual tienen el mismo acabado exterior, están en concreto, y un techo en madera, básicamente. Es de anotar que el edificio, como sistema estructural, no tiene ni una sola columna, son muros portantes en concreto, son los muros de planta ovalada los que soportan todo el proyecto. Y no existe ni una sola columna, curiosamente, en el edificio. Otra vista de un salón. Esto es un salón de 100 personas. Aquí, estos son los módulos de acceso. Están las puertas, ¿sí? que a su mismo tiempo son los tableros, tableros que son corredizos, de los cuales detrás se encuentran pantallas de televisión. Este es una foto de la escalera que sigue las mismas plegaduras del corredor central. Es una continuación de la plegadura
del corredor central, como lo podemos ver acá. Este es el espacio ya final hacia el sur. Entonces, al repasar estas experiencias, me doy cuenta que la vida propia forma parte importante, integral del proceso de diseño. A veces una de estas vivencias forma la parte central, como ya mencionaba. A veces hay otras, como comentarios, tal como Rossi comenta en su autobiografía científica, que se adhieren al proyecto. Como lo dije antes también, me doy cuenta que por medio del proyecto, de manera psicoanalítica, reparo experiencias negativas y aquellas que me causaron placer son revividas y amplificadas. También tengo que hacer claro que tengo presente la similaridad del pensamiento no solamente con Rossi, sino con Peter Zumthor y Juhani Pallasmaa, donde estas experiencias que nutren proyectos no solo son experiencias visuales, sino táctiles, sonoras y olorosas. Y eso es un comentario que quiero hacer en general sobre cómo veo mi proceso de arquitectura, cómo veo mi proceso de diseño y cómo veo los procesos actuales de diseño en los más jóvenes. Creo que el sistema arquitectónico de estrellas ya en defunción dejó una secuela para mí grave en la arquitectura, y que fue la prevalencia de la percepción de volúmenes imponentes, ¿sí? Y la total desvalorización de la experiencia espacial. Hablamos de... Y que dan esta experiencia espacial interna totalmente subordinada al aspecto volumétrico del edificio, a su imponencia, a su arrogancia, y se vuelve el factor importante del edificio, es el objeto arquitectónico puesto en el espacio, y desaparecen las motivaciones propias, tales como las que me mueven a mí en estos proyectos, que enriquezcan el espacio, porque son generalmente el resultado de la consecuencia de la subdivisión o la repartición de espacios, y no son espacios, considero que cuando veo a los estudiantes y a los jóvenes trabajando en proyectos, no los veo pensando en la experiencia del espacio interior, sino más bien en cómo el proyecto se percibe. Creo que esto se ha convertido en norma. Creo importante recuperar la enseñanza del valor sensorial del espacio interior. ¿Verdad? A fin de cuentas, durante milenios, miles de años habitamos en cuevas, y las primeras muestras de arquitectura fueron las de refugios, no, no la, no la de, no la de objeto, no de la objeto arquitectónico. O sea, siempre estuvimos primero y habitamos muchos años en espacios interiores y no en objetos para mirar. Y aquí concluyo mi conferencia. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, que realmente ha mostrado dos obras bien distintas. Una vivienda en un entorno colonial y un edificio universitario en la Ciudad Blanca. Entonces pasamos a algunas de las preguntas. Pregunta Andrés Atilano desde Medellín, quien es estudiante de arquitectura aquí en la sede, asiduo a las lecciones de arquitectura y quien constantemente con sus preguntas anima, digamos, este ciclo. Pregunta Andrés, con respecto a las 4 columnas que utilizas para marcar el patio, sin función estructural, ¿consideras que no todo ornamento es delito, al contrario de Outlaws? Sí, es que son un elemento espacial, digamos, de definición. No son necesariamente soportes, sino los utilizo para delimitar el espacio, básicamente. Como podría haber usado muros también, ¿no? Simplemente el hecho que no podrían haber cargado, podría haber no cargado, pero no los considero ornamento, los considero más bien un elemento de definición espacial.
Bien, y en ese mismo sentido, Hugo, quien también es asiduo a nuestras lecciones y ha participado de ellas, nos pregunta desde Chile. Primero hace un comentario, dice, muchas gracias a Memo por dejarnos asomar a la cocina de su arquitectura. Me parece muy honesto de su parte. En relación con la casa en Villa de Leyva, con ese maravilloso comedor basculando entre los dos patios, tengo algunas preguntas. Finalmente, desde los patios de la casa se ve la laguna de Iguaque. Parecía haber en esto una voluntad geográfica interesante. Esa sería como una de las preguntas. Y luego continúa con las 4 columnas también, preguntando, puesto que las 4 columnas del patio no son estructurales sino plásticas, ¿por qué tiene la sección que tiene? ¿Qué se pretendía en términos plástico expresivo? ¿Por qué la casa tiene ese alero? Me parece que la planta anuncia una forma rotunda que se diluye un poco con el alero. Pregunta Hugo desde Chile. Sí, comienzo al revés. El alero es norma es normativa de, de la... Pero a mí también el alero es una de las partes que más me gustan de la arquitectura colonial. Y juega un papel importante, como lo mostré, como produce un juego de luces y de sombras que me parece muy interesante. Entonces el alero es una parte constituyente importante de la casa. Las columnas sí, simplemente digamos que suelo utilizar, cuando utilizo columnas metálicas, suelo utilizar columnas con perfiles en I y simplemente por costumbre las utilicé. Y el otro punto, estoy yendo en desorden, o al revés, es que la laguna de Iguaque es una laguna, primero que tiene una importancia geográfica en ese punto, sino que además es la laguna ancestral ceremonial de carácter mágico de los indígenas, ¿no? Es un lugar de peregrinación y de excursión importante y es una referencia geográfica. Entonces, orientarla hacia ese punto era casi que obligatorio. Bueno, yo creo que ambas preguntas tienen que ver con una situación, y aquí dejo de lado un poquito las preguntas y los comentarios para hacer una particular que tiene que ver con algo que tú reconoces como en el proyecto de Villa de Leyva, que es algo que quiere parecer. Pues el hecho de utilizar ladrillo y una estructura de hormigón que quiere simular unos muros gruesos de bloque, el hecho de poner las columnas mismas para definir el espacio, pero bueno, está, y el hecho de tener que responder como a ese entorno con un estilo reconocible. Espero no sonar muy duro, pero no hay algo de ficticio en ello. Yo creo que realmente lo que traté fue de extraer lo que yo entendía como una casa con la esencia, ¿no? Los patios, ¿sí? Los muros gruesos, la penetración vertical, ¿sí? Las distancias que existen entre ventana y ventana. Yo estuve recorriendo el pueblo y tomé muchas medidas. Tomé medidas de los vanos, tomé medidas de los aleros, de las alturas, ¿no? Y hice una especie de selección de las cuales, de las casas que a mí me gustaban, que tenían unas proporciones, y esas proporciones las tomé para la casa, ¿no? Como si uno mira esta casa, curiosamente, a los vecinos les choca mucho, porque les parece una casa muy rara, porque ellos están haciendo, como la casa que mostré, unas casas con adornos coloniales, pero son modernas, ¿no? Ventanas alargadas, o sea, no tienen ninguna... Si uno mira esta casa, podría tipológicamente ser una casa romana, ¿no? Un impluvio, patio, impluvio, sí, podría ser perfectamente. Entonces, creo que es una tipología... Sí, Es de hecho las básicamente un columnas, problema de tipología en la casa, digamos, sí. de hecho los patios pompeyanos responden como a ese asunto de las 4 columnas del impluvio.
Bueno, de eso sabrá bastante Ricardo y nos podrá de pronto como ilustrar un poquito más. Eh, me han quedado algunas inquietudes en relación como con ese asunto de la experiencia personal y me parece como muy honesto de tu parte, como reconoce Hugo, y muy valioso para esta conferencia de que la arquitectura que se hace sea una manifestación personal, incluso como de vivencias anteriores, donde tú confiesas que hay como experiencias negativas que intentas revertir y experiencias positivas que intentas como revivir. No nos has contado cuáles fueron esas experiencias. Bueno, traté de mostrar ahí, pero pues esto es simplemente experiencia, digamos, de psicoanalítica, ¿no? Es una experiencia psicoanalítica, lo de, lo de traer experiencias y revivirlas, ¿no? Y, y poderlas más. Pero siento que cuando hago un edificio, tengo ganas de, o sea, lo primero que me pasa son los antojos de revivir esa experiencia y esos impactos de cosas que me han impactado. La Alhambra, por ejemplo, es algo que a mí me toca profundamente. Son por ejemplo, la Alhambra en el sentido de ser un espacio por fuera, una fortaleza amurallada, sin ningún adorno, ¿no? De muros, y por dentro es un paraíso, ¿no? Por dentro son unos espacios interiores que son el cielo mismo. Entonces, ese tipo de experiencias, por ejemplo, me marca fuertemente. Claro. Sí, y de alguna manera recuerdan también el discurso de Sumter, quien dice que lo que hace el arquitecto en definitiva es como revivir experiencias pasadas, Sí, casi que de la infancia, ¿no? Y también habla Sumter de una situación como de rememorar los olores, el tacto, las experiencias de infancia, de juventud, y en definitiva lo que intenta él es recrear eso. Me da exacto. la impresión de que, bueno, a través de tu discurso también estás intentando recrear eso que en algún momento has vivido. De acuerdo. Por ejemplo, la casa en Villalba es un poco recrear la casa donde crecí esta cierta edad, ¿no? Pero sí, Sumter habla de eso, ¿no? Habla del crujido de las escaleras de madera de su casa, experiencias como esas, ¿no? Que siguen permanentes, lo siguen habitando y creo que siguen participando en su proceso de diseño, ¿no? Bueno, ¿y cómo se pasa de asumir como esta casa, que es de pequeña escala, donde es un asunto como más familiar, donde hay que responder? Me ha traído mucho también ese comentario que has hecho acerca de que no es tanto para que se vea, sino para que se use bien, Sí, porque hoy día estamos como más obnubilados por el asunto visual, coincidiendo también con Palasma, quien reniega como de esa especie de castración de los demás sentidos en aras de que sea solamente visual. Y ha sido parte de tu crítica al final, cuando hablabas de que en las escuelas ahora lo que se ve son los volúmenes, se reflexiona poco sobre lo espacial, sobre lo táctil, sobre otras experiencias sensoriales. sí, así es, exactamente. Coincido totalmente con, digamos, encuentro las coincidencias que mencionaba con Palasma, con Sumter y Bueno, con y entonces la cuestión es cómo se pasa de esta casita a este edificio, donde esos cilindros ovalados, bueno, porque también lo que haces es de alguna manera descodificar un edificio tradicional de aulas, con un pasillo central, con aulas de un lado y otro, y entonces las aulas ya que no adoptan una posición rectangular, sino que son ovaladas, son incluso un sistema portante distinto donde desaparecen las columnas. Son ellas mismas el soporte de esas losas que van de un extremo a otro. Pero también me pregunto, pues como en esa incertidumbre de, porque puedes encontrar entrando a uno de estos cilindros un aula, un ascensor o un baño. uh-huh. ¿Cómo se orienta uno en el edificio? eh, no, en el edificio fluye. El edificio no tiene ni fin ni principio. En el edificio uno fluye como el agua. O sea, no. Los salones, obviamente, las puertas, la única manera es de saber por la forma de las puertas, de que si son baños o son salones realmente. Pero la idea sí es que fluya la gente como
si fuera agua, ¿no? Y fluye el espacio verde de esa misma manera. Pero volviendo a la pregunta, de repente hay algo que dijiste, es que, digamos, en la Casa Villaleyva hay una reafirmación de una forma perdida, que es la tipología, ¿sí?, de la casa de patio romana o colonial. Es una recuperación, una reparación, de cierta manera. Y en cambio, en la nacional, lo que estoy haciendo es una crítica, es una destrucción de una tipología que existe, ¿sí?, para hacer otra. Entonces son dos procesos diferentes. Pero ambos prefieren, mientras el uno construye y el otro destruye lo anterior, ambos lo que pretenden es reparar. Es reparar. Sí, y de hecho se ve cierto diálogo con las referencias que en ambos casos están. Yo veía este edificio de la Nacional y pensaba también en los edificios de Cannes, no sé por qué. Sí, sí, Kant también es, digamos, ha sido una presencia por lo menos en mis años de estudiante. ¿Sí? Entonces, sí es imposible no pensar en él cuando uno hace estas masas en concreto, ¿no? Con pequeñas aperturas, es imposible no tenerlo en la cabeza. Bueno, por aquí hay otra pregunta de Alejandro Muñoz. El mobiliario se ve muy inspirado en Mies. ¿Qué investigación se hizo para poder llegar a esos mobiliarios? ¿O todo es desde los aprendizajes de Obregón y Valenzuela? El mobiliario, es que el mobiliario que en estas fotos no está amoblado todavía, no llega mobiliario, ¿no? Están desocupados. El mobiliario que hay son las bancas que puse yo, que son diseño mío. No sé si, no sé en este momento encontrarle la fuente de inspiración de dónde son, pero tal vez tienen algo más bien de los Sims, o más bien es por ese lado. Yo pensaría que sí, son unas bancas sencillas, ¿no? Mira, aquí tenemos un comentario y una pregunta de Rafa Gabaza, quien nos escribe desde Londres. Dice: Guillermo, de nuevo gran saludo desde Londres y felicitaciones por tu conferencia. Una pregunta técnica. En los corredores no aparece humedad por la lluvia en las uniones entre los muros curvos de concreto y la pizarra del suelo. ¿Hay alguna impermeabilización entre estos dos? Sí, obviamente existe una... A ver, los edificios están fundidos monolíticamente, no existen juntas de dilatación entre el edificio, no tiene una sola junta de dilatación, o sea, es monolítico. Pero si uno mira los cortes de los corredores, resulta que cada corredor es más grande que el de encima, es más grande que el siguiente. O sea, que el agua que gotea por los vidrios, por las barandas, no cae en el siguiente piso, sino que cae afuera. Entonces, cada corredor es un poquito más grande, digamos. Y sí, en términos de impermeabilización, pues los sistemas que se usaron fueron varios y bastante complejos, digamos, sobre todo en los auditorios, el sistemas de impermeabilización para proteger ese dolmen, de proteger el auditorio de cualquier infiltración. Pero sí, fueron varios sistemas. Inclusive usamos estos técnicos con concreto permeable, es decir, un concreto que el agua puede pasar a través de él. Es como una esponja. Bueno, tenemos otra pregunta desde Madrid, que la hace Mauricio Salazar Valenzuela. La verdad es que no la entiendo muy bien y seguramente, a lo mejor tú la entiendes. Dice Mauricio Salazar: José Antonio Coder y sus plantas que separan espacialmente el comedor o el salón. ¿Esto tiene que ver con tu casa? ¿Arquitecturas seguidas en la maestría de la UNAL? Coder no tuvo nada que ver con la casa, aunque he sido un seguidor de Coder, ferviente seguidor de Coder, y digamos que he estudiado de manera dependiente de su trabajo, y sí, en alguna época estaba un poco más ligado con él, pero en esta casa no tiene
implicación, digamos. Está más bien, tiene que ver, es la arquitectura andaluza, ¿no? La de Coder, que es una arquitectura, podríamos llamar, más catalana, ¿no? Más mediterránea. Bueno, Julio César Villabona pregunta, ¿qué tanto incide la obra de Mecano en su proyecto? Y entre paréntesis pone Universidad de Delft, en la Universidad Nacional, sobre todo en el auditorio. Y agrega una pregunta, ¿qué piensa de Instagram? Una pregunta como muy vigente de los chicos. ¿Qué pienso de Instagram? Para poner fotos de lo que uno quiere, ya sea de uno mismo o de lo que le interesa. Sí, pero no entiendo lo de Mecano, esa parte no la entiendo. Sí, nos está haciendo relación tal vez a algún proyecto que hace Mecano en la Universidad de Delft y la posible relación con el edificio de la Universidad Nacional, y sobre todo en el auditorio. No la conozco. Voy a leer otra pregunta de Héctor Saúl Quintana Ramírez. Guillermo, con tus experiencias de vida, mezclas, priorizas, interpretas en el proceso proyectual para conseguir percepciones espaciales, materializadas alrededor de esas sensaciones. Con esos ejemplos de cómo alejarse de juegos formales como fin en sí mismo, te la vuelvo a leer porque creo que no, es que no ponen las interrogaciones adecuadas. Ah, bueno, por aquí apareció. Creo que que si a través de la experiencia espacial estoy tratando de alejarme de los juegos y las maromas y las gimnasias volumétricas. Sí, sí. Yo Sí. pensaría que sí, digamos, en el caso específico de la universidad, yo pensé básicamente en los espacios ovalados, en los espacios ejercicios, en esa espacialidad. Y el volumen, o sea, nunca partí del volumen exterior para trabajar el proyecto. El volumen exterior es un resultado que obviamente, pues, le puse una estética, ¿no? Correspondiente, pero él está amarrado primero que todo a la especialidad entera, totalmente. O sea, primero está la especialidad y esa volumetría es un producto de ese deseo de generar esos espacios. General, por eso digo que ahora los proyectos empiezan al revés, empiezan por fuera y luego se le embute, ¿no? los espacios. Entonces yo sí creo que sí, que partir del espacio interior es una manera, ¿sí? de escaparse a uno a esas gimnasias escultóricas. ¿Y no crees que también tiene que ver con esa pregunta de Instagram, que parece un poco como salida de tono, pero tiene que ver con lo visual? Porque ahora, digamos que se prioriza todo este asunto visual y de alguna manera se está dejando como toda esa parte sensorial. Sí, totalmente. Si uno mira lo que hay arquitectura ahí, es totalmente volúmenes exteriores, ¿no? Inclusive la mayoría de revistas digitales, por ejemplo, Art Daily, si uno mira, la mayoría son imágenes exteriores, ¿no? La mayoría. Pero al final ponen algunos interiores, ¿no? Pero generalmente lo que está primando es el volumen, ¿no? La apariencia, no el vivir. La apariencia y no la experiencia. Sí, ¿y cómo cambiar esa concepción? Porque entiendo que ahora, digamos, este mundo más contemporáneo se ha sentido atraído por esa situación más puro visual, que se ha vuelto comercial, que se ha vuelto como de intercambio, más de revistas, y esa experiencia que surge más desde adentro se ha relegado. ¿Cómo insistir en los chicos, en los estudiantes para recuperar eso que de alguna manera se ha perdido y se ha diluido, digamos, en ese universo más visual y más visto desde fuera? Sí, yo creo que
inevitablemente vamos hacia un mundo absolutamente visual y digital. O sea, yo tengo una hija de 15 años que opera de manera visual digital. Básicamente es su forma de pensar. Pero veo que esa es la tendencia. Y eso de que nos habla Palasma, ¿no? de la háptica, ¿no? de lo multisensorial, de los demás sentidos, todo eso lo vamos a perder y vamos a tener nada más lo visual, ¿no? Hacia allá vamos y es inevitable, ¿no? Inclusive en este momento la pandemia nos está haciendo evidente eso, de cómo nos estamos convirtiendo en visuales, ¿no? Y no experienciales. Bueno, Ricardo quiere terminar de leer tu hoja de vida, pues resumida, y quiere hacerte algunas preguntas también. Entonces le doy paso a Ricardo. Gracias. Gracias, sí. Pido disculpas porque se me cayó el internet y bueno, es un poco extraño leer la hoja de vida al final de la charla, pero bueno, vamos a ver qué pasa y tal vez leo los párrafos y quizás podríamos, Memo, ir comentando algunas de esas vivencias o experiencias que has tenido, ¿no? Sí. Pues para los que no lo sabían, Guillermo Fischer nació en Chicago, en Illinois, la ciudad americana con un entorno muy propicio para iniciarse en la arquitectura, que como Arraiz de seguro marcó no solo la infancia de Memo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa experiencia americana? Sí, en realidad no es mucho lo que pueda contar porque mi padre era médico en Chicago y se vino cuando yo estaba muy pequeño, ¿no? A Colombia, entonces no tengo memoria de la ciudad, obviamente. Pero sin duda tú volviste a Chicago, ¿no? Claro, y digamos, es la ciudad donde yo la llamo la Islandia de los arquitectos, ¿no? Realmente es una ciudad donde más se sorprende uno y puede. Es un museo de arquitectura en sí mismo. y es una ciudad muy placentera, a pesar de estar construida con rascacielos. Es una ciudad muy, muy placentera para caminar y para vivir. Y obviamente es extraño, ¿no? Golpea encontrar, pues ya uno siendo arquitecto, tanta pieza de arquitectura, una junto a otra, una junto a otra. Es una experiencia muy fuerte en ese sentido. Y obviamente, pues la presencia de mis, pues tiene 21 edificios, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Pues es algo extraordinario, ¿no? Pues, ¿Tú y a qué edad regresaste a Colombia? 2 años, ¿no? Estaba, pues sí, o sea, no conocí. Bueno, Guillermo, tú estudiaste en los Andes, ¿no? Y como Rogelio Salmona, también realizaste algunos semestres en la Nacional antes de dejarla y Sí. para estudiar algo de arte y finalmente y paradójicamente también terminarías construyendo este edificio que nos mostraste hoy. ¿Cómo fue ese tránsito por la universidad y qué recuerdos tienes de ahí? Pues en el momento en que yo estudiaba, yo entré a estudiar en el año 75, la escuela de arquitectura era, en ese momento, una escuela, bueno, primero que los profesores eran profesores, pues estaban las grandes figuras, ¿no? Estaba el Chuli, estaba el Pajarón, estaban todos los grandes, ¿no? Y eran profesores que diseñaban y construían. Digamos que había esa conexión y era muy, muy intensa la facultad en términos de construcción, ¿no? Una escuela habían traído en construcción una metodología alemana en la cual aprendíamos a hacer formaletas, nosotros mismos aprendíamos a sentar ladrillo, a pañetar, a enchapar, todo eso era llegado a ese nivel. Pero mi experiencia era bastante lo que digo, el desánimo, la falta de sitios de encuentro, que es lo que tal vez me sorprendió cuando llegué a los Andes. Que en los Andes ya no, los Andes ya no es eso. Los Andes parece un centro de oficinas. Pero los Andes, en ese momento, con el campito, con esas
edificaciones coloniales y esos espacios verdes y montañas y sitios donde guarecerse era un paraíso comparado, porque había escala. Y eso me llamó la atención. Los Andes ya perdió totalmente eso. Parece, digamos, la sede de una corporación, no sé, de otra, perdió su carácter para mí. Siendo tú estudiante de los Andes, al final de la carrera tuviste una experiencia interesante, fue la visita a Aldo Rossi a Colombia. Yo sé que tú lo acompañaste muy joven en sus recorridos por Bogotá y evidentemente su autobiografía, ¿no? Tuvo que marcarte y su presencia. ¿Qué nos puedes contar de esa visita de Rossi y de la influencia de Rossi, su autobiografía en tu propia obra? Sí, pues creo que antes de que llegara él de visita esta semana a Bogotá, pues yo ya había leído la arquitectura de la ciudad y estaba inmerso, digamos, en descubrir una contracorriente intelectual diferente al funcionalismo de donde yo venía de la Nacional. Y entonces estaba absolutamente enamorado y tramado, digamos. Entonces, cuando supe que venía, yo subí donde el decano Carlos Morales y le dije, yo quiero ser el chofer de Rossi. Y entonces se rió, pero accedió. Entonces tuve el privilegio de trastearlo toda una semana y cuidarlo y consentirlo durante toda una semana. Y fue, lo impresionante fue que mientras recorríamos la ciudad de un lado al otro por eventos, él iba comentando sobre edificios, iba haciendo unos comentarios sarcásticos, con mucho humor, con mucha inteligencia. Creo que la parte más importante con él fue cuando lo llevamos a los barrios del sur, a los barrios de invasión, a los barrios a la periferia. Y él dijo, esto es de lo que yo hablo, esto es tipología, porque encontró que exactamente todos esos barrios estaban construidos de una manera tipológica, cada casa con su propia particularidad, pero cada casa daba la tipología y era pues inmensamente feliz de encontrar que se estaba construyendo pues una gran ciudad del sur, lo que es esta gran ciudad del sur, ¿no? En base a una tipología. Eso le llamaba mucho la atención. Sin que nadie sino que fuera una cosa cultural, ¿no? Propia de la gente, la que construye esas fachadas con tomas de arquitectura culta. Sí, eso es, creo que lo que más lo impactó. El otro hecho que lo impactó fue los cerros. O sea, los cerros. A los 4 que lo acompañábamos, nos dejó unos dibujos a cada uno, agradeciéndonos, donde dibuja un proyecto y le incluye los cerros. A mí me regaló el cementerio de Módena con los cerros de Bogotá. Como queriendo decir, lo mío puede estar aquí también, ¿no? O sea, Curiosamente, por esos años, por los 80, también te vas, como comentaste en la charla, a trabajar en Arcosanti con Paolo Soleri y mostraste como la relación con el desierto, ¿no? sí. Y pareciera que ahí empieza a haber digamos, un interés tuyo por el trabajo con los materiales, por el trabajo manual, por un sentido más táctil y sensorial más que óptico, ¿no? Que encontraste un poco también en cierto sentido con Rossi, ¿no? Porque es como otra cosa. Y pareciera que estuvieras entonces en cierto sentido como entre dos polos y dos situaciones muy interesantes, pero en cierto sentido un poco antagónicas. De acuerdo. O sea, son dos ideas totalmente, ¿no? Estamos hablando de Arcosanti, de Soleri, de una ciudad sustentable, pues densa, una idea, digamos, un término que él se inventó que era arcology, ¿no? Que es como arquitectura ecológica. Antes de que habláramos de la arquitectura ecológica, él ya había acuñado ese término y estaba trabajando en ciudades, básicamente, en proyectos de ciudades densas. Pero la experiencia en Arcosanti, que era en la mitad del desierto, a 2 horas de cualquier sitio donde pudieran conseguir una Coca-Cola, 2 horas de manejo,
trabajábamos en construcción. Yo trabajaba especialmente fundiendo concreto, ah, usando el mismo desierto como formaleta. En el piso fundíamos las losas, prefabricábamos los paneles y la arena del desierto quedaba impregnada en el concreto. Esa era la formaleta y luego los usábamos. Entonces usábamos arenas de diferentes colores. Entonces sí, ahí hubo el mismo hecho de trabajar yo como obrero en concreto, ah, me, me, también me impactó muchísimo ese hecho, sí. Tú has Perdona, tenido, Ricardo, yo hago como otro comentario en relación con eso. ¿Crees que esa parte táctil se ha perdido en las escuelas de arquitectura? Yo Tú sé que decías antes que la Nacional tenía como este legado alemán, donde también, supongo que venía también un poquito de la Bauhaus, que era como una experiencia más directa con los materiales. Y ahora esto de Paolo Soleri también en el desierto, que viene de la escuela de Wright, de tocar la materia. ¿Tú crees que esto también se ha perdido en las escuelas? sí, sí. Yo creo que el enfoque de lo que estamos hablando es visual, ¿no? Y aunque Balasma habla de lo táctil visual, ya mm, mm, los profesores y el diseño no se está enfocando es un tema que no se habla, es un tema sencillamente, no estamos hablando de, la- de- de las texturas, sí, de las calidades, no estamos hablando de eso. O sea, ahora no me aguanto de contar una historia de, de Frank Lloyd Wright y Soler. Cuando llegamos allá, eh, el que cocinaba, eh, todo el mundo le decía a Frank Lloyd. Ah, no, perdón, el que lavaba los platos. El que lavaba los platos se llamaba Frank Lloyd. Y entonces yo no sabía, yo también le decía Frank Lloyd. Hasta que un día se me ocurrió preguntar por qué se llama así. Y me dice, no, lo que pasa es que Soleri cuando llegó a estudiar a, con Wright, no tenía plata. Entonces, él le dijo que si lavaba los platos, él le permitía tomar clases. Y entonces Soleri, en venganza, a todo el que llegaba a la escuela y no tenía cómo pagar, digamos, la inscripción en Arcosanti, él le decía, pues lava platos y se cambia de nombre a Frank Lloyd. claro, Memo ha tenido has trabajado en varias universidades, ¿no? Tú has sido profesor de los Andes, de la Tadeo, de la Javeriana, de Sí, la San Buenaventura en Cali, o sea, tienes digamos, una trayectoria larga, de la Nacional también, tienes una trayectoria larga en la docencia, ¿no? Pero sí. por otro lado también has mostrado cierta resistencia a la academia. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto? Um, pues estuve 10 años de profesor en los Andes y pues no me da miedo hablar mal ni bien de ninguna universidad. En los Andes estuve 10 años y estuve parqueado más o menos en 2 talleres donde me repetía lo mismo y yo mismo me estaba embruteciendo. O sea, simplemente uno entra a la Universidad de los Andes y termina parqueado en la misma clase, puede durar 30 años. Yo necesitaba investigar, tomar temas, pero no había compañeros, no había profesores dedicados a investigación. Entonces, pues renuncié y salí. Dije, me estoy embruteciendo aquí. O sea, ya no puedo, ya, la próxima vez traigo un cassette y lo pongo. Pues no. Eh, en cambio, entrar en el ámbito de la Universidad Nacional es muy diferente, porque los profesores realmente están no solamente comprometidos con sus clases, sino que haciendo investigación en su tiempo complementario. Y existe la posibilidad que AME durante la maestría de poder discutir con todos ustedes y cada vez que nos encontramos de poder traer temas de conversación y donde la argumentación era una especie como de duelo de caballería, donde uno volvía la próxima semana armado con más argumentos para defender su punto. Y era, entonces como que se me activa, en la Universidad Nacional reactivé mis neuronas,
A propósito de esto, tú hiciste una tesis que se titula de maestría La honestidad constructiva como comunicación en arquitectura, 4 edificios representativos de Colombia, en donde planteas un debate sobre el principio del revestimiento y sobre el tema de la honestidad eh, constructiva, un poco a partir de las lecturas de Leyer, de Ruskin, de Viollet-le-Duc, de Semper, de Loos, de Perret, y todo para trazar como una especie de análisis de la obra de Bermúdez, Obregón, Triana, Violi, ¿no? Arquitectos que has mirado con atención Sí. y que en cierto sentido hay que mirar, buscarlos también en su obra, porque nos comentas un poquito esa investigación y una faceta pues que probablemente la gente no conoce tanto, ¿no? De Memo Fischer como investigador. ¿Y por qué hiciste la tesis sobre estos temas? También me atrevería a decir que el descubrimiento de los libros de Semper, pues fue una forma como de reafirmar tus intenciones y tus búsquedas personales internas, ¿no? Y fue como una luz, probablemente, a lo que tú por tu cuenta venías investigando. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esta investigación? Sí, hay 2 puntos ahí. Uno era, digamos, una gran inquietud que tenía yo sobre, digamos, sobre la honestidad constructiva. Y volvemos ahí al punto de Loos, ¿no? Sobre Loos, en el cual pone columnas que no soportan, o las columnas no son, el sistema constructivo no corresponde al espacial, sino es realmente el orden espacial el que prima sobre el sistema de soporte, ¿no? Y esa es la envoltura, el round plan. Y entonces, y veo por otro lado que existe en la arquitectura moderna una moralidad que viene más que todo planteada por Viollet-le-Duc y en parte por Semper también descubro, en el cual ellos dicen que los materiales deben expresarse de su manera más honesta y expresar su materia y su función, más que todo Viollet-le-Duc. Y veo que eso es como una carga moral que empieza y llega hasta el movimiento moderno. Y en el movimiento moderno se asume y aparece ese nombre de honestidad constructiva como un deber ético, como una cosa inmoral que uno haga cosas, ¿no? Que ponga columnas como las que yo puse en el patio de Villarriba, que no cargan, ¿no? Entonces, es donde empiezo a mirar, ¿no? Y a mirar en los maestros modernos cómo ellos han hecho eso también, han hecho aparecer, a veces hacen aparecer las cosas como si soportaran de una manera, pero soportan de otra, pero de todas maneras a veces se dan ilusiones de carga y soporte que son ilusorias. Y eso me resuelve a mí esa inquietud. Oiga, es que es obligatorio, esto es pecado, hacer lo que hacen hacer lo que... entonces, es una manera de resolver y decir, no, esto no es, o sea, lo que importa es la percepción espacial, lo más es plástico. Y, Incluso sabes bien el caso famoso de Mies, ¿no? Que en los edificios de Chicago muchas veces por cuestiones de normativa de incendios, él tenía que forrar las columnas metálicas, ¿cierto? Para protegerlas, pero como su expresión, digamos, y su búsqueda era con los perfiles metálicos, él le interesaba expresar externamente la estructura, entonces muchas veces recubría la estructura portante y con hormigón y después la volvía a recubrir con metal para crear una apariencia externa metálica que era su búsqueda. Uno podría decir ahí que hay una mentira, pero en el fondo hay una intención, digamos, de querer expresar lo que era su interés en la arquitectura. Ese es un caso, digamos, como clásico, un poco como guardadas proporciones llevadas a las columnas, digamos, que no cargan en tu obra. sí, exactamente. Él plantea, o sea, la estructura es metálica, ¿no? Pero tiene que forrarla en concreto, por norma. Entonces, pero él quiere reconstruir la verdad. ¿Y cómo lo hace? Contando una mentira, chapándola en acero otra vez, o en aluminio, ¿no es cierto? Yo curiosamente un día que estaba en Chicago estaban reparando una columna y estaban en 1 metro, la parte de abajo, tengo las fotos, se las voy a regalar. Tengo unas fotos donde está
se ve la columna de dentro, la capa de concreto, se ve todo cómo está compuesta la columna, un día que estaban reparando, y las tuberías. Obviamente las tuberías bajan por entre los perfiles de las is, bajan las tuberías también. Otro caso así de verdad disimulada es la Casa Lobos. En la propia Casa Lobos, Adolf Loos pone unas columnas que no sostienen nada. En todo el chaflán de la manzana, esas columnas que están ahí a la entrada de la tienda, no cargan, son ficticias. De la Michaeler Platz, ¿no? Sí. Bueno, hay infinidad de casos, pero un tema que a ti te interesa mucho al final es el tema del revestimiento. Incluso has trabajado mucho eso y has trabajado muchos proyectos donde el tema central es revestir. Y probablemente algunas de las personas que están en esta charla no conocen que tú has diseñado pues prácticamente todos los crepes y todos los walks de Bogotá, y todo el mundo en el fondo está muy familiarizado con tu obra. Pero el tema, digamos, del revestimiento, del espacio interior es algo que ha caracterizado tu trabajo, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto? Sí, cuando me encontré, cuando en la maestría me encontraron ustedes con el alemán, Semper. Con Semper, perdón. Entonces, pues descubro que ese interés que yo siempre he tenido un interés en nutrir, en que las texturas al interior de los edificios abriguen, ¿no? Como si fueran tejidos, como si fueran... Y empiezo a leer Semper y encuentro una cantidad de coincidencias digamos, en el desarrollo que él hace del origen textil de la arquitectura. Y eso me da un impulso para seguir explorando, digamos, en la forma de los aparejos, de los ladrillos, digamos, todo lo que hago, las maderas, todo está impulsado o revalidado bastante digamos, por mi interés por Semper, ¿no? Y que uno sigue encontrando. Ahora tenía el interés de filmar un documental con mi hermana, pero no se pudo, en la Sierra Nevada, de poder filmar el proceso de construcción de una maloca de esas, donde básicamente todo es tejido y donde no existen planos, ¿sí? Pero hay figuras en los tejidos que son de carácter simbólico. Y lo otro que me interesaba es que si existe, encontrar que si existe alguna manera oral de transmisión de esos planos, de esa construcción, ¿no? Y si hay una manera, como hay en otras culturas en África, que a través de cantos está el plano de la casa. Ese es un proyecto que no, ahora por la pandemia no sé, pero digamos que estaba basado básicamente en mi interés en Semper y encontrar pues la cabaña primitiva caribeña de la que hablaba Semper, allá en la sierra, y tratar de recuperar un poco eso que creo que se va a perder poco a poco, ¿no? Esa costumbre que yo la supongo es oral. De acuerdo, y en tu tesis también, luego de digamos, de este debate que planteas, entras un poco a analizar la obra de Bermúdez, Obregón, Triana, Violi, e incluso en ellos encuentras reflexiones similares a las que estás haciendo ahora sobre el tema, digamos, de la relación estructura, revestimiento, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, Triana no ha sido tan leído en esa clave, ¿no? Y que es interesante como lo planteas en tu tesis. Sí, digamos que los demás están más preocupados por mostrar claramente el sistema de soporte y el sistema de revestimiento, ¿no? Y los demás. Y en cambio, Triana actúa de una manera losiana también, ¿no? Él nos engaña, oculta las columnas, hace aparecer voladizos y materas que realmente tienen apoyos, pero o sea, hace ciertos trucos y magias, pero sí, sobre ese trabajo, Incluso hay momentos en que el sistema estructural deviene sistema decorativo, ¿no? Por ejemplo, en ese edificio tan poco visto y modesto que queda en la séptima con 26, un edificio de oficinas de Triana, donde el sistema, digamos, de vigas se proyecta hacia la fachada, en una combinación con la placa y el rehundido del ladrillo se convierte como un elemento decorativo, ¿no? Es como si las formas constructivas devinieran formas simbólicas. Sí,
Así Creo que es. eso pasa en varios de los proyectos de Triana, ¿no? Que creo que tú has analizado con atención. Sí. Ujú. Sí, él es un caso aparte, digamos, de esa generación, ¿no? Digamos. Los demás se amarraban a la honestidad, la tomaban la honestidad constructiva como una dogma, pienso yo, ¿no? Pues, Sí. y lo usaban, ¿no? Digamos, lo marcaban en sus servicios. Que quisiera que comentaras dos cuestiones que, no, que, pues, que están un poco en tu currículum y que es la experiencia con otras, con el trabajo con algunas firmas en Colombia por un lado, y por el otro lado también la creación de tu página web, La Torre de Babel, ¿no? Tú trabajaste con Esguerra Sáenz Samper, con el Taller de la Ciudad, con Jiménez Cortés Bochel y con Philip Weiss también. Digamos, ¿qué nos puedes comentar en relación, digamos, a esos trabajos previos o esas asociaciones que tuviste con firmas contemporáneas tuyas? Pues creo que las que me impactaron fueron, porque 2 años después de graduado ya me independicé, pero cuando entré a Taller 5 o Taller 6, el Negro Jiménez me dijo que si quería trabajar, me invitó a que trabajara en la oficina con él. Y yo trabajé desde ahí hasta que me gradué. Y, y empecé haciendo maquetas, o sea, yo hacía maquetas y hacía maquetas y hacía la misma maqueta. Hice muchas veces la misma maqueta en el mismo edificio. Pero iba entendiendo en la oficina, compartiendo la vida profesional, viendo una oficina donde se construía y donde se diseñaba al mismo tiempo y se vendía, entendiendo cómo era la vida profesional. Luego, la experiencia con el taller de la ciudad fue algo más experimental y teórico, digamos, en ese momento. Eduardo Samper y Carlos Hernández estaban en ese momento como fieles seguidores rocianos, entonces era. Y en ese momento estaba Fernando Cortés. Eh, entonces trabajamos en el barrio Egipto, pero básicamente era una experiencia absolutamente rociana. Y, y la experiencia en Esguerra Sáenz Samper fue algo muy diferente porque era una oficina de un tamaño muy grande, ¿no? Donde yo, por ejemplo, entré al cargo de arquitecto fachadista y yo solo hacía fachadas. Entonces, Luis Restrepo estaba ahí y él solo hacía plantas. Y había otro arquitecto que hacía los cortes de fachada. Entonces y así me llamaba yo, el arquitecto fachadista. Entonces, era una producción, tenían organizada la producción como en línea, pero como que iba pasando, como una fábrica que va pasando el televisor de operario en operario, ¿no? Y lo va completando. Así era la forma. O sea, no es como en otras oficinas que hay un jefe de proyecto, el cual tiene otros arquitectos y va dirigiendo el proyecto. No, aquí esta cosa iba pasando de mano en mano, en mano, en mano, en mano. Pues, obviamente bajo la dirección de Germán Samper, ¿no? Que nos hacía enrollar todos los viernes lo que habíamos hecho la semana, teníamos como que dejar el rollito puesto ahí en el escritorio y él lo recogía, lo montaba en el carro y el lunes llegaba todo rayado. O sea, todo lo que el fin de semana se dedicaba a rayar todo lo que habíamos dibujado todos. Era algo impresionante. Interesante. Yo Memo, trabajé también con Samper y me tocó esa misma experiencia. Le preparaba los dibujos y él se los llevaba al fin de semana y traía una cosa totalmente renovada, distinta, dinámica. Era de una habilidad tremenda. Y un tiempo. Sí. bueno, cerremos ya, porque ya van a ser las 7, cerremos con algo polémico en tu trabajo también, que es la creación de Torre de Babel, ¿no? La página web en la cual tú, pues, generaste un debate importante sobre una discusión acalorada sobre la arquitectura en la actualidad en Colombia, y con pasión y sin pelos en la lengua provocaste a tus colegas, ¿no? Poniendo a prueba los límites a veces incluso no solo de la arquitectura, sino del propio colegaje y la amistad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa experiencia y cerramos? Fue en ese momento es cuando empieza a surgir pues, el Star System y empiezan a ver
o empezamos a ver, o empiezo a ver, que los proyectos de los concursos empiezan a ser copias, ¿no? Reciclados de proyectos de Star System, que obviamente, al ser proyectos con un impacto visual, pues ganan fácilmente en los concursos, porque los concursos de arquitectura ganan por lo que estamos hablando, no por la espacialidad, sino por el impacto visual que logren hacer en el render, el impacto del edificio. Desgraciadamente es así. Pues he sido jurado de varios concursos. Entonces, en ese momento, ante esa tendencia, empiezo a protestar y a escribir, digamos, en contra de colegas míos que estaban haciendo exactamente eso, tomando proyectos claramente de otros y impulsando la arquitectura hacia el rumbo que ha cogido ahorita, ¿no? Que es esa arquitectura visual, exterior, imponente, escultórica, y esa es la discusión y es una discusión acalorada, y creo que sin pelos en la lengua. Alguna gente me dijo que esa no era la manera de hacer crítica, y yo dije que en Colombia no existía crítica, porque toda la crítica en Colombia es crítica, digamos, la que existe por lo menos en las revistas es crítica pagada, ¿no? Uno solo encuentra elocuencia y elogios sobre los proyectos, y todos son proyecto vanguardista, no sé qué, pero no hay crítica profunda, porque realmente está escrito. Inclusive la crítica que existe en las bienales es una crítica elogiosa. No hay una crítica profunda. Esa era parte digamos, de la idea que hicimos con Juan Luis Rodríguez, era de que se llamaba la página así. Todo existe, pero no hemos vuelto a escribir crítica y arquitectura crítica. Todavía no sabíamos qué era arquitectura crítica, ni sabemos, pero sí, la idea es volver a retomar y poder tener un campo independiente donde se digan las cosas de frente y se critique lo malo y lo bueno, porque o sea, no todo puede ser maravilloso y bueno, no creo que eso nos ayude a nada. Sin la necesidad, la crítica es absolutamente necesaria para la sociedad, ¿no? Para el desarrollo de cualquier oficio, cualquier arte. Sin la crítica no avanzamos. Y creo que sí ha sido una crítica para mí, y yo la llamo una crítica pagada, ¿no? Porque se paga por escribir en las revistas de arquitectura, excepto pero esto es sobre arquitectura actual. Es diferente el caso de las investigaciones que hacen los escritos de las universidades, de la Nacional, ya con carácter crítico sobre arquitectura ya anterior, ¿no? Es así, digamos que ahí sí encontramos crítica de verdad. Bueno, Memo, con esta reflexión última y dejando como abierto este debate sobre lo importante de repensar la crítica y la importancia de repensar el presente también, como diría Nietzsche, ¿no? Hay que pensar el presente. Y pues cerramos este evento por ahora, digamos, abriendo nuevamente la discusión con nuestra siguiente conferencia. Ahora vamos a ver el afiche de la siguiente lección que vamos a tener la próxima semana, donde vamos a tener de invitada a la arquitecta Cristina Vélez con su conferencia 7 casas, un proyecto. Entonces los invitamos a todos a asistir a esta conferencia del próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.